Ya. Buenas tardes, les agradezco el interés y les doy la bienvenida a este webinar sobre la reforma al IVA en materia de servicios que entra en vigor o entró en vigor a partir del 1 de enero de este año. El contenido de la presentación, este es un resumen, vamos a hablar de la situación previa a la reforma, pues los alcances que tiene la reforma, servicios que quedan exentos objetivamente, servicios que quedan exentos subjetivamente, situación de contratación con el Estado que tiene un régimen especial, y vamos a revisar algunos oficios con pronunciamientos que ha metido el Servicio de Impuestos Internos sobre la materia ya desde el año pasado. La situación original que teníamos previa hasta el año pasado es que un servicio quedaba afecto a IVA cuando se cumplían determinados requisitos. Se trata de una acción o prestación, ya sea habitual o esporádica. Aquí es diferente, por ejemplo, a la venta de bienes, en que se requiere por regla general la habitualidad. En el caso de los servicios no era necesario que no hubiese habitualidad, que exista un pago a cambio, que puede ser un interés, prima o comisión, cualquier forma de remuneración. La definición que contenía la ley de IVA señalaba en su artículo 2, número 2, que el servicio debía provenir del ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en los números 3 o 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y además el servicio debe ser prestado o utilizado en Chile. Ahora, los artículos 3 y 4 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿qué nos decían? El número tercero, perdón, del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta señala las rentas de la industria, comercio, minería, explotación de riquezas del mar, demás actividades extractivas, compañías aéreas, y siguen enumerando una serie de actividades que estarían grabadas. Y el número 4, las rentas obtenidas por corredores, titulados o no, comisionistas, martilleros, agentes de aduana, embarcadores, otros agentes, y el número 5 decía todos los demás servicios. Y esto solo para fines de la ley de impuesto a la renta. La ley de IVA se colgaba de esa descripción de actividades que contiene la ley de impuesto a la renta en el artículo 20 para indicar cuáles quedaban grabadas y cuáles no quedaban grabadas. Ahora, la ley 21.420 de febrero del año pasado redujo y eliminó franquicias tributarias, modificando la ley de impuesto a la renta, la ley de impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones, y además la reforma que vamos a discutir hoy día, la ley de impuesto al valor agregado, entre otras normativas. ¿Qué significa la reforma que hizo la ley 21.140? Eliminó de la definición del servicio la referencia que se contenía en los artículos números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, por lo cual quedan afectos a IVA una serie de servicios que antes no estaban afectos. Y tenemos que tener claro, una cosa es estar afecto y exento, y otra cosa es estar no afecto. Para ejemplificar esto, hasta el año pasado, digamos que la ley decía, quedan afectos los servicios, las vacas y los caballos, que son cosas, pero para efectos de los servicios. Y a partir del 1 de enero queda afecto todos los animales de corral o todo el ganado. Y van a quedar exentos en determinadas situaciones. Por ejemplo, los caballos blancos, las vacas negras no van a quedar afectadas ahí. Espero que el ejemplo le haya simplificado, si es que alguien tenía alguna duda, cuál es la importancia de esta reforma, de pasar de una situación de servicios no afectos a servicios afectos, y hay que ver si hay o no exención. Entonces, el cambio se hizo en el artículo 2, se eliminó toda la referencia que contenía a los numerales 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, y incluye en la definición ahora ciertas normas operativas, como por ejemplo, qué pasa cuando hay servicios que están afectos y no afectos por exención. Entonces, ¿cuál sería la regla ahí? La conclusión del servicio dice, o sea, la ley dice, quedan todos afectos. Ahora, como ya por regla general todos los servicios están afectos, hay algunos que por el objeto de servicio, la prestación, queda exenta. Por ejemplo, el transporte de pasajeros continúa exento, servicios de educación continúan exentos, servicios de salud ambulatorio,
Y además se indican expresamente, o sea, se mantienen las exenciones que ya existían, por ejemplo, entrada de espectáculos, arrendamiento de inmuebles no amoblados y ciertas importaciones, teniendo en consideración quién es el importador para efectos de la exención. Servicios en materia de salud. La ley 21.420 agrega un nuevo numeral E al artículo 12, ahí tengo que hacer una corrección ahí, estableciendo una nueva exención a los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propio de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades. Esta exención incluye el suministro de los insumos y medicamentos efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio, siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento o incluidos en el precio cobrado por la prestación, y se señala expresamente que los servicios de laboratorio no están incluidos en la exención, por lo tanto la conclusión es que están afectos. Ahora, hay servicios que quedan subjetivamente exentos, porque el servicio está afecto, pero dependiendo de quién lo presta, no va a quedar afecto a IVA. Y esa es la situación de los servicios que prestan personas naturales, servicios profesionales que antes estaban no afectos, hoy día están afectos, pero si lo presta una persona natural, no queda afecto, perdón, no queda exento, digámoslo correctamente, queda exento. Y además se incluye también en la exención a los servicios prestados por sociedades de profesionales. Ahora, ¿qué pasa con las sociedades de profesionales? Deben tratarse en primer lugar de sociedades de personas. Esto es muy importante porque aquí hay un tema de qué es una sociedad y cuál es la diferencia entre una sociedad de personas y una sociedad de capital. Las sociedades por acciones y las sociedades anónimas son sociedades de capital, en cual no tienen ninguna importancia las personas. En cambio, las sociedades llamadas de personas son los individuos los que tienen importancia, porque ahí tiene que existir lo que se llama el affectus societatis, el deseo de formar una sociedad para explotar una actividad económica. Entonces, solo sociedades de personas pueden calificar de sociedades de profesionales y jamás una sociedad por acciones y jamás una sociedad anónima. Tiene que tener un objeto exclusivo, sus socios deben ser profesionales y esto significa que deben contar con el respectivo título profesional que los habilita para desempeñar una actividad profesional, y no basta que aporten capital, no es aceptable. Y las profesiones de los socios deben ser idénticas, similares, afines o complementarias. Luego vamos a ver un par de casos que hemos tenido pronunciamientos de Servicio de Impuestos Internos sobre la materia de las sociedades de profesionales. Ahora, si continúa una regla especial transitoria, que si una sociedad no estaba registrada ante el Servicio de Impuestos Internos como sociedad de profesionales, que podía ser perfectamente posible, usted creaba una sociedad anónima hasta el año 31 de diciembre del año 22, que prestaba servicios profesionales de abogado, de consultoría, de servicios administrativos, con servicios de contabilidad, auditoría, todo eso no estaba afecto, entonces da lo mismo que su forma jurídica fuera una sociedad de personas o una sociedad de capital. Entonces, ahora hay una normativa transitoria que le dice, mire, si usted no era una sociedad de profesionales, puede registrarse como sociedad de profesionales hasta el 30 de junio de este año, con el objeto de mantener la exención de las sociedades de profesionales. Ahora, ¿qué pasa si una sociedad se reorganiza o reestructura para tributar como sociedad de profesionales para quedar exenta de IVA? Aquí tenemos el tema de hay elusión, hay deseo de no pagar impuestos, entonces Impuestos Internos dicen en una circular, mire, en ese caso no se haga problema porque usted se puede reorganizar y no se va a considerar que sea elusiva su reorganización o reestructuración societaria. Un punto interesante en relación con esta exención de los servicios es qué pasa con los contratos con el Estado, porque cuando el Estado es el cliente, el IVA que recibe no lo puede recuperar, por lo tanto pasa a ser costo. Entonces, consciente de esto, que el Estado tiene que controlar cómo gasta sus ingresos, dicen, mire, usted tenía un contrato por servicios que hasta el 31 de diciembre del año 22 no estaba afectado a IVA, va a continuar el régimen de exención hacia adelante a partir del año 23.
Y llegamos a la parte de jurisprudencia administrativa, donde tenemos varios pronunciamientos que pueden ser de interés. Así, por ejemplo, el oficio 1443 de abril del año 22 señala que una sociedad debe emitir por sus servicios que presta una boleta o factura de ventas por servicios no afectos o exentos de IVA. Esa era la regla hasta el año pasado. Sin perjuicio de si se constituye como una sociedad de profesionales, afecta a primera categoría, le corresponde emitir boletas de honorarios. Ese sería un primer tema, entonces, boletas de honorarios si se trata de sociedades profesionales. El oficio 1479 de mayo del año 22 concluye que los servicios de tratamiento estéticos que no estaban afectados a IVA hasta el año 22, a partir del 1 de enero del año 23 sí van a quedar afectos. No se comprenden, porque no se comprenden dentro de la exención de los servicios o prestaciones médicas ambulatorias. El oficio 1511 de mayo del 22 complementa un oficio anterior, el 1424, señala que una sociedad por acciones no puede considerarse como sociedad de profesionales, y la razón de fondo es lo que ya le había comentado anteriormente. Las sociedades de capital no pueden ser sociedades de profesionales, porque las profesiones de las personas no importan. Por lo tanto, si una sociedad de profesionales mantiene como tal, una sociedad de profesionales que se cree o se considera una sociedad de profesionales, pero es una sociedad por acciones, una sociedad anónima, si no se cambia el régimen de sociedad de profesionales, va a quedar afecta a IVA en la prestación de sus servicios. El oficio 1677 de mayo del año 22, también 25 de mayo, señala que una empresa de asesorías profesionales en economía, estudios de mercado y estrategias queda afecta IVA a menos, a contar del año 23, a menos que los servicios sean prestados por una sociedad profesional, en la medida que por supuesto cumplen los requisitos. Ahora, sobre la contratación del Estado, tenemos los oficios 1775, 2720 y otros que están ahí mencionados. En primer lugar, le preguntan al Servicio de Impuestos Internos qué es lo que se tiene que considerar por la definición de Estado. Entonces dice, mire, ocupemos la definición que tiene la ley 18.575, que es la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, en su artículo primero, que señala que la administración del Estado comprende los ministerios, intendencias, gobernaciones, órganos, servicios creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluido la Contraloría General de la República, Banco Central, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad, gobiernos regionales, municipales y las empresas creadas por ley. O sea, toma una definición bastante amplia de lo que se considera como Estado para efectos de aplicar la exención. El oficio 2720 de septiembre del año pasado señala que si se trata de servicios comprendidos en licitaciones del Estado y compras públicas que hayan sido adjudicados con anterioridad al 1 de enero del año 23, van a mantener la exención, que esto es básicamente decir lo que ya la ley dice, pero a veces aún así la consulta se hace y el servicio responde efectivamente en cielos azul y de día está más claro que de noche. Pero existen esos pronunciamientos y a veces en la duda es mejor contar con ellos a no tenerlos, por supuesto. El oficio 3642 de diciembre del año 22 extiende la exención para las operaciones con el Estado a subcontratista del proveedor estatal. Entonces, el subcontratista también queda comprendido en la exención, por lo tanto no va a poder recargarle IVA a su cliente, que a su vez tampoco le va a recargar IVA al Estado, y en esos casos el IVA pasa a ser costo para el prestador. El oficio señala que los servicios subcontratados, en la medida que estén estrictamente necesarios para la ejecución de la licitación o compra pública y puedan entenderse, por lo tanto, comprendidos en la licitación o compra adjudicada con anterioridad al 1 de enero del año 23, va a quedar exento de IVA. Entonces van ampliando la exención en beneficio del Estado. El oficio 1963 de junio del año 22, en materia de servicios de ingeniería y actividades de consultoría técnica, los que no se encontraban grabados con IVA hasta el año pasado van a quedar grabados con IVA a contar de este año, a menos que sean prestados por una sociedad de profesionales. El oficio 2411 de agosto del año 22 se refiere a una consulta sobre servicios odontológicos. Y dice que en la medida que estos servicios sean prestados en carácter ambulatorio, van a estar comprendidos dentro de los servicios exentos
y señala expresamente que los servicios de laboratorio no están comprendidos en la exención. El oficio 88 es interesante, esta es una consulta que hicieron corredores de propiedades, que dijeron, bueno, nosotros nos consideramos profesionales, somos profesionales, hacemos una sociedad y queremos que nos confirme que en ese caso quedamos exentos, y el servicio de impuestos le dice, mire, en realidad los corredores siempre han estado afectos, y presten su servicio por sociedades profesionales o de otra manera, van a quedar afectos. Y en este caso les cito un oficio anterior, en el que dice, además, que los corredores, según la jurisprudencia de impuestos internos, no pueden constituir sociedades de profesionales porque están siempre afectos a IVA. Se fue por ese lado en ese momento. Ahora, un último oficio que les quiero comentar es el oficio 342 de 31 de enero de este año, en el que un estudio de abogados que tiene una sociedad profesional formada por 5 profesionales consulta qué pasa si agregan un sexto profesional para labores administrativas internas de apoyo a la prestación de los servicios. Si en ese caso califican o no como sociedad profesional por el tema de las profesiones afines. El Impuestos Internos toma, digamos, una postura relativamente liberal y dice, mire, en ese caso, sí va a calificar como sociedades de profesionales en la medida que se esté coadyuvando a la actividad que está desarrollando la sociedad. Y por lo tanto no pierde la calidad de sociedades profesionales, aunque ese sexto profesional, digamos, no se vaya a involucrar en la prestación misma de los servicios. Esto es lo que yo le puedo contar. El tema no es particularmente extenso, pero es importante. Generó bastante resistencia, no cuando se aprobó, extrañamente, sino que cuando estuvo a punto de entrar en vigencia, lo cual es una característica típica de nuestra sociedad, que a última hora estamos tratando de resolver los problemas, pese a que oportunamente tuvimos conocimiento de ellos y pudimos haber hecho algo al respecto. Esto es lo que yo les puedo contar. Si tienen alguna consulta, voy a revisar las preguntas. Mm. Ya. Hay una consulta. Se presta un servicio de desarrollo de software al Ministerio de Salud desde octubre del año 21 a marzo de 22. Dado que estaba dentro del marco de emergencia COVID, se prestaron sin contrato. Y ya que se prestaron, no se va a realizar un contrato y se va a pagar por un proceso de regularización de servicios y se factura este año. Es todo un tema porque todo el proceso estuvo haciendo sin IVA. Mire, interesante la situación en la que se encuentra. Yo le diría, usted prestó el servicio entonces y está cobrando el servicio de entonces, por lo tanto no debería pagar IVA, pero está en una situación complicada. Impuestos Internos le podría decir, como está facturando hoy día un servicio afecto, y llegar a la conclusión que sí va a tener que pagarlo, pero mi impresión es que no quedaría afecto. Empresas que exportan servicios informáticos, ¿cómo funciona? Bueno, cuando se exportan servicios, la exportación de servicios es una actividad que no está grabada en la medida que se cumplan ciertos requisitos. Primero tiene que tratarse de que los servicios estén incluidos en una nómina que entrega no es anualmente, pero se está permanentemente actualizando el Servicio Nacional de Aduanas, que califica cuáles son los servicios de exportación. Y si su servicio califica como servicio de exportación y sigue el procedimiento de los servicios de exportación, que es registrarte como exportador de servicios, hacerlo a través de un agente de aduanas, esos servicios no van a quedar afectos a IVA, y vas a poder pedir devolución del IVA soportado para poder generar los servicios que se están exportando. Hay otra pregunta. Empresas clínicas, cirugía estética ambulatoria, ¿queda afecta? En principio sí, hay un pronunciamiento expreso del servicio en este sentido y va a quedar afecto porque no califica de prestación médica ambulatoria. ¿Hasta cuándo se mantendrá la exención de contratos con el Estado? Hasta que terminen los contratos que están hoy día en operación y vigentes. No se contempla que expire esa exención, pero los contratos con el Estado a partir del 1 de enero del año 23 sí van a quedar afectos. Es para no haberles alterado el pasar de no afectos a afectos.
Tengo una sociedad de responsabilidad limitada con 2 profesionales afines, pero en la escritura dice que se puede desarrollar otras actividades. ¿Debo cambiar la constitución? Yo le recomendaría que sí, porque un requisito es que el objeto social sea exclusivo, es decir, solo prestación de servicios profesionales del área respectiva. Otra consulta, para el caso de sociedades de profesionales, en el caso de algunos de los socios no cuenta con un título, pero sí con experiencia de muchos años en el rubro, valdría para validar la sociedad profesional. Por otra parte, si se decide ingresar a otro socio que sí cumple con la coprofesión y sacar al que no lo cumple, sería cuestionable desde el punto de vista en sí. Son dos preguntas en realidad, esta es de Hugo. Mire, sí, usted podría, en teoría, acreditar que cuenta con experiencia y capacidad para para prestar un servicio, aunque no tenga título profesional, pero al final el impuesto interno eso se lo puede objetar y le recomendaría que obtuviera un oficio, un pronunciamiento expreso para evitar cualquier inconveniente. Y el hecho que salga no, la segunda pregunta, si se decide ingresar a otro socio que cumple con la profesión y sacar al que no cumple, ¿sería cuestionable? No, no sería cuestionable. Así el impuesto interno está aceptando que hay posibilidad de readaptarse, precisamente está contemplado en la ley. A ver, para ser sociedad, consulta Pilar, para ser sociedad de profesionales debe generar una nueva escritura pública y esa escritura subir a la página del sí para tener esta modalidad. No sé por qué dice que tendría que generar una nueva escritura pública. Tendría que ver si su escritura ya cumple con los requisitos, es decir, sociedades exclusivamente profesionales, objeto exclusivo de responsabilidad limitada, y está registrada como sociedad profesional o no. Si no está registrada, ahí tiene que hacer el registro. Si no tiene esos requisitos, tiene que modificar su sociedad y, como dice usted, subir informar impuestos internos para que no desconozca o reconozca la exención que corresponde. Servicio de capacitación de escuelas se mantienen exentos. Estos son servicios educacionales, Juan Elgueta. Si son servicios educacionales, se mantendrían exentos. El María de las Nieves, el proyecto se licitó el 22, pero se adjudicó el 23, no quedaría exento, porque tiene que haber estado adjudicado antes del 31 de diciembre del 22. A ver, pregunta de Javier. ¿Es aplicable el IVA de los servicios prestados por Microsoft en relación a la utilización del tax que incluyen en sus cobros a empresas en Chile? Entiendo que no es una factura, sino una invoice. Gracias. Mire, Microsoft, no sé si estos servicios están siendo prestados por Microsoft en Chile o desde fuera de Chile, porque el tratamiento es distinto. Y factura o invoice en realidad son términos sinónimos, pero en un idioma diferente. Invoice significa factura. Si Microsoft los presta desde el exterior, estos servicios están afectos al impuesto a los servicios digitales y el usuario del servicio, si es empresa, tiene que hacer un recargo de IVA en esa factura, declararlo y va a poder ser crédito para él. Y si está operando en Chile, bueno, Microsoft debería tener una factura local con IVA. Asistente anónimo. Si una empresa de servicios web que otorga una plataforma para la gestión de riesgos en la exportación del servicio, algún oficio de referencia, no conozco un oficio en concreto que le pueda citar. Em, Volvemos al tema, si es exportación del servicio, en la medida que usted cumple con los requisitos, no va a estar afecto a ello. Philip Rowe. Respecto a la compra de servicios digitales que vienen de fuera de Chile en países contratados, ¿son liberados de IVA? Servicios digitales que vienen de fuera de Chile tienen tratamiento el impuesto a los servicios digitales. Me imagino que los países contratados se refiere usted a convenios de doble tributación o de doble imposición. Estos convenios no tienen relación con el IVA, son solo de impuestos a la renta. ¿Van a estar afectos a IVA o no van a estar afectos a IVA según se trate el servicio? Y en principio quedan afectos a IVA o al impuesto a los servicios digitales. A ver, otra consulta. Un asesor está en proceso de facturación de los servicios prestados en diciembre
Este servicio debe ser facturado más IVA. ¿Quién está facturando? El asesor legal es persona natural que le está facturando a ustedes. Si es persona natural, no está afecto a IVA, independientemente que se haya prestado en diciembre de este año. Y si es diciembre, si es servicio prestado, o sea, si está facturando hoy día un servicio prestado el año 22, está en una situación complicada. Yo le diría que en principio uno tiene argumentos para decir que no está afecto porque es un servicio ya prestado, pero va a tener que explicar y justificar ante impuestos internos que efectivamente pueda demostrar que el servicio ya fue prestado en aquella época. Un señor pregunta si una sociedad de profesionales está o no afecta a IVA. Están afectadas a IVA las sociedades SPA porque nunca califican de sociedades de profesionales. Desarrollo de software a medida de clientes, ¿tiene que pagar IVA? Sí, por regla general, sí está afecto a IVA, a menos que lo preste una persona natural o una sociedad de profesionales. Otra consulta, ¿quién limita o qué limita lo que puede hacer una sociedad de profesionales? La ley le dice que si usted quiere utilizar la exención, tiene que ser a través de una sociedad de profesionales, y la sociedad de profesionales debe ser o de objeto exclusivo y formada por profesionales. Entonces, si cumple esos requisitos va a estar exento, y si no los cumple va a estar afecto. Empresas que prestan de servicios de contabilidad y auditoría, ¿es necesario crear una sociedad de profesionales para que quede exento? Sí, tiene que hacer la sociedad de profesionales o si no va a quedar afecto. Servicios de capacitación, instrucción y entrenamiento aeronáutico, ¿podría quedar exento? Es una SPA, no va a quedar exento. Empresa de cirugía plástica, si se cambia a sociedad profesional, ¿se podría quedar exenta? Por el tipo de prestación, las cirugías plásticas, tratamientos estéticos no califican de prestaciones médicas, si tomamos el oficio que citamos, y quedaría afecto. Nuestra empresa de ingenieros agrónomos presta servicios de desarrollo, nuevas tecnologías para el agro, así como de asesoría en comercialización de fruta en el extranjero, porque hay socios profesionales con las competencias. ¿Puedo objetarlo en sí? En principio me parece que sí queda afecta a su actividad. Porque la comercialización de fruta no es tiene más cara de intermediación que de asesoría profesional. Y aquí podría estar en la duda usted que es a servicio exento, servicio no afecto, todo exento, perdón, todo afecto, es la conclusión. Em, Otra consulta, si tenemos servicio de software de marketing digital y facturamos al extranjero, ¿debería ir con IVA esa factura? Puede ser o puede no ser. Si por ser servicio de marketing digital va a quedar afecto a IVA, pero si es servicio de exportación y cumple los requisitos de los servicios de exportación, va a quedar no exento de IVA, perdón, en la medida que cumpla los requisitos que le señale. Ya. Otra consulta que ya venía de antes, como la respuesta fue que está afectada por ser SPA, ¿podría transformarse en limitada? Si se transforma en limitada por razones tributarias, ¿se considera evasión o elusión? Ya, sí se puede transformar y no se va a considerar evasión o elusión. Las sociedades de profesionales funcionan de igual forma a la SPA en temas de contratación y regímenes tributarios. No, sí y no. Depende de lo que estemos hablando. Si son impuestos a la renta, las sociedades de profesionales podrían ser de primera o segunda categoría, y si son de segunda categoría no pagan impuestos de primera categoría. Y el régimen tributario es un régimen de transparencia fiscal en las sociedades de profesionales, de segunda categoría. Sí, de honorarios, eso está señalado expresamente por impuestos internos en la circular. Ya, mencioné el tema de los servicios digitales. Si la empresa del exterior está en el registro de servicios de IVA digitales, la empresa que recibe el servicio no debe emitir factura de compra para hacerse cargo del IVA.
Interesante su pregunta porque estoy pensando, los, las empresas, el impuesto a los servicios digitales es el que tienen que pagar respecto a personas naturales. Si es una empresa la que está recibiendo la prestación, debería recibir en la factura del exterior y recargar el IVA, porque si no, no va a poder usar el crédito, porque lo va a haber pagado como impuesto a servicio digital la empresa prestadora y usted no va a tener crédito por eso. Ahora, ¿será mejor que una sociedad profesional termine su giro y la socios formen una nueva? En principio sí, porque parte de cero, sin problema, y en la medida que eso sea posible, y normalmente es posible, pero a veces no, terminar con uno y empezar con otro. Sí, ningún problema. ¿Alguna otra consulta? Pareciera que no. Si están interesados, pueden solicitar la presentación y está el resumen de los oficios que mencionamos para que lo puedan revisar. Les agradezco el interés y que tengan una muy buena tarde. Estén muy bien, hasta luego.